Comenzamos nuestra búsqueda en el año 33 de nuestra era, en una colina, a las afueras de Jerusalén. Tras la muerte de Jesús, surge una pregunta lógica que pocos se hacen. ¿Por qué los apóstoles no guardaron la cruz? ¿Por qué Pedro o Juan no tomaron ese madero como una reliquia sagrada inmediatamente? La respuesta está en la ley judía. Para la mentalidad de la época, la cruz no era un trofeo. Era un instrumento de tortura vergonzoso, considerado impuro y maldito. La costumbre judía exigía que los instrumentos de ejecución fueran enterrados cerca del cuerpo o escondidos en pozos, para que nadie los volviera a usar. Así, la cruz más importante de la historia fue arrojada a una cisterna seca o una fosa común, cerca del Gólgota y cubierta de basura y tierra. Durante 300 años, el silencio se tragó al objeto. El emperador Adriano, en un intento por borrar el cristianismo, construyó un templo pagano dedicado a Venus y Júpiter justo encima del lugar de la crucifixión y la tumba. Sin saberlo, los romanos hicieron un favor a la historia al sellar el lugar con hormigón y mármol para profanarlo. Protegieron intacto lo que había debajo durante 3 siglos. La madera durmió en la oscuridad, esperando a que una mujer de 80 años viniera a despertarla. Avanzamos hasta el año 326 después de Cristo. El cristianismo ya no es perseguido. Es la religión del emperador Constantino. Su madre, Helena, una mujer de fe inquebrantable y ya anciana, viaja a Tierra Santa con una misión obsesiva en recuperar los lugares santos. Helena no fue como turista, fue con el poder del imperio y la pala de los arqueólogos. Ordenó demoler el templo pagano de Adriano. Las crónicas de Eusebio de Cesarea y Gelasio nos cuentan que, tras cavar profundamente, encontraron la tumba vacía, y cerca de ella, en una cisterna antigua, hallaron 3 cruces. La madera estaba conservada, posiblemente por la falta de oxígeno y la sequedad del ambiente. También encontraron el Titulus Crucis, la tablilla con la inscripción INRI, pero estaba separada de los maderos. Aquí surgió el dilema forense. Tenían 3 cruces, la de Jesús y las de los 2 ladrones, Dimas y Gestas. Pero no sabían cuál era cuál. La madera no tenía nombre. Necesitaban una prueba que la ciencia de la época no podía dar. Así que recurrieron a una prueba sobrenatural. La tradición, narrada en la leyenda dorada, cuenta que el obispo Macario de Jerusalén propuso una solución. Llevaron a una mujer moribunda a algunas versiones dicen que era un cadáver, reciente camino al cementerio, al lugar. Hicieron que tocara la primera cruz. Nada sucedió. Tocó la segunda en silencio absoluto. Pero al tocar el tercer madero, la mujer recuperó la salud instantáneamente, o el muerto revivió. Habían encontrado la vera cruz, la cruz verdadera. Helena, consciente del poder político y espiritual del hallazgo, tomó una decisión que marcaría el destino de la reliquia. Para siempre, la dividió. No dejó la cruz entera en un solo lugar. Partió el madero en 3 grandes fragmentos. Uno se quedó en Jerusalén, para ser venerado por los peregrinos. Otro fue enviado a Constantinopla, la nueva capital del imperio, para proteger al emperador. Y el tercer trozo, junto con la tablilla de el INRI y los clavos, fue llevado a Roma, donde se construyó la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, construida literalmente sobre tierra, traída de Tierra Santa, que Helena usó como cimientos. La cruz había comenzado su diáspora. Durante casi 300 años, la parte de la cruz que se quedó en Jerusalén fue el tesoro más grande de la cristiandad. Se exhibía en un relicario de plata y oro, pero en el año 614, la catástrofe golpeó. El imperio persa sasánida, bajo el mando del rey Cosro II, invadió Jerusalén. Fue una masacre. Incendiaron las iglesias y mataron a miles de cristianos. Pero el objetivo principal de Cosro no era el oro, era la cruz. Los persas se llevaron la vera cruz a Ctesifonte, cerca del actual Bagdad. Fue la primera vez que la reliquia cayó en manos paganas. Cosroes no la destruyó, la guardó en su palacio como un trofeo de guerra definitivo, simbolizando
que sus dioses habían derrotado al Dios de los cristianos. Imaginen el golpe psicológico para el mundo cristiano. El trono de su rey había sido secuestrado. Durante 14 años, la cristiandad vivió en una depresión espiritual, sintiendo que Dios los había abandonado. Pero la historia tenía preparado un contraataque épico. El emperador bizantino Heraclio organizó una cruzada antes de que existieran las cruzadas. Derrotó a los persas en la batalla de Nínive, mató al hijo de Cosroes y recuperó la cruz en el año 628. El regreso de la reliquia a Jerusalén es una de las leyendas más hermosas de la historia. Se dice que Heraclio, vestido con sus mejores galas imperiales, joyas y corona de oro, intentó cargar la cruz para entrar triunfalmente en Jerusalén por la puerta dorada, pero de repente una fuerza invisible lo detuvo. No podía dar un paso más, se quedó paralizado, como si hubiera un muro de piedra frente a él. El patriarca de Jerusalén se le acercó y le susurró al emperador: con esas ropas ricas, no imitas la pobreza de Jesucristo, quien cargó este madero. En humildad, Heraclio entendió. Se despojó de su corona, se quitó las túnicas imperiales, se quedó descalzo y con una túnica simple. Solo entonces, la fuerza invisible cedió y pudo entrar cargando la cruz. Este evento dio origen a la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que celebramos el 14 de septiembre. Lamentablemente, la historia de la cruz grande termina en tragedia debido a la superstición humana. Siglos después, durante las cruzadas, los reyes cristianos comenzaron a usar la Vera Cruz no como un objeto de devoción, sino como un amuleto mágico de guerra. La sacaban a los campos de batalla, creyendo que les daría la victoria automática, sin importar su estrategia o su moral. El 4 de julio de 1187, en los Cuernos de Jatín, el rey Guido de Lusignan cometió el error fatal. Llevó la reliquia al desierto para enfrentar al sultán Saladino. Los cruzados estaban rodeados, sedientos y desesperados. La batalla fue una carnicería. El ejército cristiano fue aniquilado y en medio del caos, Saladino capturó la Veracruz. Esta vez no hubo rescate. Se cuenta que Saladino la arrastró por las calles de Damasco, o que la enterró bajo el umbral de una puerta para que todos la pisotearan. Aunque otras fuentes dicen que la trató con respeto, pero nunca la devolvió. Los cristianos ofrecieron rescates millonarios, pero la cruz grande desapareció de la historia ese día. Nunca más se supo de ella. Se perdió por la soberbia de quienes creyeron que podían manipular a Dios. Hoy, si visitas iglesias en Europa, verás cientos de pequeños fragmentos que dicen ser Lignum Crucis, madera de la cruceta. El reformador Juan Calvino se burló diciendo que si juntáramos todos los pedazos, habría suficiente madera para construir un barco. ¿Es esto cierto? ¿Son todas falsas? En el siglo XIX, un arquitecto francés llamado Charles Rojo de Fleury hizo algo increíble: un censo científico. Calculó el volumen que debió tener la cruz original, unos 178.0 centímetros cúbicos de madera, de olivo o pino, y luego rastreó y midió todas las reliquias conocidas en el mundo. Su conclusión fue sorprendente en sí. Juntamos todas las astillas auténticas que existen hoy en Roma, París, Monte Athos y el resto del mundo. Apenas suman el 4% del volumen de la cruz original. El resto se perdió, se quemó o se desintegró. La crítica de Calvino era exagerada, pero la lección final no está en la madera. La cruz desapareció físicamente para que no la idolatráramos. No adoramos la madera, adoramos al que colgó de ella. La cruz está vacía, y esa es nuestra Mayo R. Victoria. El madero se pudrió o se perdió, pero la sangre que lo mojó sigue limpiando pecados 2000 años después. La verdadera cruz no está en un relicario de oro, está grabada en el corazón de cada creyente, que toma su propia cruz cada día y sigue al Maestro. La historia no termina aquí. Si quieres seguir descubriendo los misterios más profundos de la Biblia,
y encontrar respuestas para tu fe, asegúrate de suscribirte ahora mismo al canal Dios con nosotros. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestro próximo documental y dale un like a este video si crees que este mensaje debe llegar a más personas. Comparte esta luz con alguien que la necesite hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje.